Bueno, acá estoy dibujando de nuevo un punto superficial, obviamente estamos exagerando el cubito diferencial que le asignamos. Tenemos las tensiones generadas por este esfuerzo torsol, que son estas que están acá. En lugar de x tita, ahora le podemos poner esto para que vean que en un punto yo puedo definir los ejes con una determinada orientación, los ortogonales. Esto es sigma en el plano X en la dirección Y, y este es sigma en el plano Y en la dirección X. Es indistinto, ¿sí? Si analizamos el círculo de Moore, esto me generaba un estado de corte puro. ¿Sí? Donde tenemos las tensiones, recuerden que esto era, acá tenemos las normales y acá las tangenciales. Obviamente nosotros estamos, el vector tensión en el plano X puede ser este, de acuerdo a la convención que utilicen. Esto me define el vector tensión en el plano X y este diametralmente puesto en el Y, por ejemplo. ¿Sí? Girando 90 grados, para un lado o para otro, obtengo las principales. Y por lo tanto voy a tener las máximas tensiones de acuerdo a esta solicitación. 45 grados, perdón. Claro. A 45 grados. Y vamos a dibujar las tensiones que van a estar tracción acá y compresión acá. Obviamente todos los materiales frágiles rompen, tienen una tensión crítica mucho menor en tracción que en compresión. En compresión resisten más tensiones que en tracción y por lo tanto los planos que definirán la rotura en estos tipos de materiales son aquellos planos con máxima tensión normal y de tracción. Entonces, si yo empiezo a aumentar el momento torsor, ¿en qué plano va a romper esta tiza? ¿En el plano Y? No. En este plano. Claro, en ese plano rotado, ¿no? A 45 grados, en este, por ejemplo. ¿Sí? En la superficie. Obviamente la fractura va a iniciar en un punto, el más débil, ¿sí? Y va a propagar según un plano normal, a lo largo todo haciendo una helicoide, y al final habrá una rotura mixta del ligamento remanente, pero la fractura inicia en un plano que está a 45 grados de los principales. Perdón, de los iniciales, de los de referencia, es donde tenemos la máxima tensión normal en este. Si miramos la tiza rota, lo van a ver. Este es el plano. Esto cuando no, si alguien tiene una tiza o algo frágil, ¿sí? Este es el plano que está acá, donde tenemos la tensión de costo, obviamente. Fíjense que hay un alabeo, ¿sí? Pero un alabeo, una helicoide, ¿por qué? Porque la fisura inicia en un determinado punto y propaga a lo largo de los 45 grados, pues se va propagando según un plano normal. Entonces, lo que hace esto es, por ejemplo, si inicia acá, empieza a propagar para allá y empieza a propagar por acá. ¿Sí? La fractura final que es inestable. Y finalmente, en el fondo hay un salto, un ligamento remanente que tiene una fractura media compleja, pero ya como ligamento remanente, que no interesa. ¿Sí? Acá lo importante es que si ustedes agarran la tiza y la traccionan, el plano va a ser normal.
Si la torsionan, va a aparecer el plano 45 grados. Eso lo pueden experimentar fácilmente, ¿sí? Y si traccionan y torsionan a la vez, el plano va a estar entre perpendicular y 45 intermedio, y ustedes lo pueden analizar con el círculo de Mohr o los estados tensionales, ¿sí? Buscando el plano de máxima tensión normal. Está bien. ¿Queda un Bueno, cupón? ¿Sí? No. Tiene el micrófono abierto, los voy a cerrar. Bueno, esto es lo que van a usar. También van a calcular en algunos casos tensiones y giros relativos en secciones no circulares. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio para, tengamos un árbol con distribución, con saltos de momento torsor, y después vamos a ver aquellos casos que no son circulares, no tienen simetría simétrica, no son redondos, como los cuadrados, rectangulares, abiertos, delgados o ramificados. Vamos a ver que aparecen fórmulas que tienen un determinado sentido, ¿sí? Vamos a ver este ejercicio rápidamente, solo para ver cómo es que se aplica esta expresión, que me da el phi, que es el giro por unidad de longitud, o sea, es la tasa de variación del giro a lo largo de x, ¿sí? Fíjense que eso depende del momento torsor y de la rigidez a la torsión. Si yo tengo un eje, ¿sí? Donde llegan, por ejemplo, estos son como poleas, donde tiro hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Aplicando sobre el eje momentos en distintos sentidos. Pero el eje lo puedo tener el mismo material a lo largo de todo el eje y el mismo momento de inercia, por ejemplo, la misma sección, ¿sí? Maciza, cilíndrica, circular. Acá tenemos momentos, pero no importa, la idea es que, dado este árbol, yo tengo esta distribución de momentos torsores. En este caso no es constante a lo largo de todo el árbol, sino que tramo a tramo va variando, aunque en cada tramo el momento permanece constante. Entonces, recuerden que para calcular, que es el objetivo de este ejercicio, el giro de una sección, el giro absoluto, o sea, yo aplico, esto inicialmente está así, en un determinado posición, yo aplico estos momentos y necesito saber qué giro relativo hay entre una sección u otra, o directamente un giro absoluto si tomo una sección como que no gira. Vamos a suponer que la sección A, donde tengo aplicado MA, está empotrada. Vamos a suponer que no gira, y la tomo como referencia y que tengo un giro cero de ahí. Entonces, todos los valores absolutos, todos los giros relativos de una sección respecto de esa que no gira, van a ser giros absolutos respecto de cero, ¿sí? O respecto de esa sección. Pero recuerden que la integral de esta expresión siempre da giros relativos entre dos secciones determinadas en las cuales uno hace la integración, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer despejo, me faltó habilitar, yo puedo hacer acá delta tita igual a mx sobre g y p por delta x, ¿sí? Paso el delta x hacia el otro lado. Y puedo integrar cuál es el tita entre el giro relativo entre la sección A y la sección B. Tengo que integrar esto entre A y B y poner todos estos parámetros en función de x. ¿Sí? Dijimos que esto es constante a lo largo de toda la viga, inclusive para el tramo AB. Y el momento x es constante en el tramo AB. Después va variando tramo a tramo, pero para el tramo AB es constante. Por lo tanto, esto es igual, si integro, es mx, todo constante, sale fuera de la integral. Por la integral de AB de delta x, ¿cuánto me da? Entre A y B. L. ¿Sí? La longitud. Pero ese es el giro relativo de B respecto de A. El giro total relativo de B respecto de A. ¿Sí? Ahora, punto a punto está dado por esta expresión, porque esto me da la tasa de variación, el phi. Por lo tanto, si esto es constante,
la variación, este valor me va a dar la pendiente de la variación. Fíjense, esto es una pendiente del θ en función de x. Yo lo que quiero dibujar acá, vamos a dibujarlo sobre este eje, es cuánto es el giro en función de x, desde A hasta E. Recordemos que dijimos que A no gira, y por lo tanto el giro de A sobre A respecto de A es 0. Dijimos que hacemos de cuenta que esa es nuestra referencia y que no gira. Entonces, entre A y B, ¿cómo va a ser la variación del θ en función de x? Lineal. Lineal. Va a arrancar en 0 y va a ir hacia un determinado valor. Perdón, vamos a hacer rectas porque esto si no queda desprolijo. Hasta llegar a la sección B, acá. Todo esto de acá me da el giro de una sección X. Perdón, vamos a poner. ¿Sí? Esto sería θ a un determinado X. ¿Sí? La pendiente que tengo acá me da este phi. ¿Sí? Es igual al phi, o sea, m dividido g y p. Si esto es constante, ¿sí? A lo largo de toda la viga, la variación del θ tramo a tramo va a estar dado por m. Entonces, fíjense que el valor de m ya me va a indicar qué pendiente va a tener ese diagrama. Fíjense, acá voy a tener la máxima pendiente porque tengo el máximo momento. Si g y p es constante a lo largo de toda la viga, el valor y el signo me va a inclusive indicar en qué sentido gira. ¿Sí? Entonces, en este caso voy aumentando los giros, mirando desde A hacia X, hacia allá, giros horarios. Fíjense acá en el tramo BC voy a tener también un aumento de giros horarios y por lo tanto la pendiente, ¿cómo va a ser? Sigue siendo positivo el momento. Pero más chico. Sigue siendo creciente, pero más chica. Perdón, otra vez había cambiado. Esto después lo ejercita. Pendiente, pero más chica. Y llegamos a la sección C con este ángulo acumulado debido a la integración de los giros desde A a B y a C y así sucesivamente. ¿Sí? A partir de C, ¿cómo va a cambiar la variación de θ en función de X? Va a ser negativa. Va a ser negativa. Fíjense, el módulo me va a definir una pendiente menor, pero negativa. ¿Sí? Menor a la anterior, a la que traía. ¿Sí? Fíjese que a pesar de tener momentos negativos, el giro respecto de la referencia sigue siendo positivo. Porque esto depende de la acumulación. Si yo calculo el giro relativo de C de D respecto de C, va a ser negativo. Pero de D absoluto respecto de A va a ser positivo. Recuerdo que esto siempre es todo relativo. No, el de A menos B no. Recuerden que, acá preguntan, no sé si vieron, no lo puedo sacar. ¿Qué momento utilizamos? El momento de la sección. Eso es importante, una pregunta parece trivial, pero que puede generar mucha confusión. ¿Sí? Digo que el giro de una sección, tengo que fijarme qué momento aplicado tengo, no la diferencia. Es qué momento tengo en esa sección, independientemente de los saltos que tenga. Si estoy calculando, por ejemplo, qué θ tengo acá, tengo que ver qué momento tengo ahí. ¿Sí? Ah, Recuerden que esta expresión es para un X. ¿Sí? ok. Esto me da la variación a lo largo de un delta X en esa sección. ¿Sí? Yo acá estoy calculando el phi, es esto que está acá, la pendiente que tengo acá, para este X. ¿Sí? La cagué feo. Y el M, el G y el P son los valores que tengo en esa sección.
no diferencias entre secciones. Lo que pasa es que después el giro absoluto o relativo de una sección respecto a la otra va a depender de la acumulación de giros a lo largo de X. ¿Sí? Bueno, y finalmente acá fíjense que vuelvo a subir. En el último tramo vuelve a ser positivo y me queda finalmente que el ángulo que gira... Disculpa, profe, se me acaba de cortar recién, no sé si respondiste a la pregunta en el chat recién que se me cortó la conexión un segundo. ¿Cuál era la pregunta? Sí, que si el MX que se usa en ese primer tramo es el de B o el de A menos el de B. No, Si es la el respondiste que tengo en la recién. sección. Es el que tengo en la sección. Yo estoy usando esta expresión que es válida para un delta X, para este X aplicado. Para calcular la pendiente que tengo ahí, como puse, para calcular el phi que tengo acá, necesito saber qué momento tengo en esa sección, qué G y qué IP tengo de esa sección. Estos son los valores de la sección y me define el gradiente, ¿sí? Cómo varía espacialmente en el entorno de X el θ, por lo tanto me da la pendiente acá, en función de las propiedades y del momento torsor aplicado en la sección. ¿Sí? Acá la integración me da los giros relativos de una sección respecto de otra, pero para cada sección yo tengo que calcular todo esto para la sección. ¿Sí? La integración de estos valores a lo largo de toda la sección me va a dar el giro total relativo de una respecto de la otra, o sea, de un extremo respecto al otro. Cuando yo hago el giro de D respecto de A, yo tengo que integrar entre A y D, y como el momento varía, tengo 3 intervalos de integración. ¿Sí? Y si el momento varía linealmente, yo voy a tener una función parabólica para el cambio de θ. ¿Sí? Sí. Siempre voy a tener un orden mayor, porque tengo que integrar esta expresión que es directamente proporcional al momento. Profe, vos siempre tenés que terminar con un momento mayor, o sea, el momento final siempre tiene que ser el momento, perdón, momento no, quise decir el phi final, siempre tiene que ser el momento mayor, ay Dios, el phi mayor. No, eso lo da la acumulación de phi, y lo va a dar las propiedades y el diagrama de momento. Esto es un caso particular, no lo tomen como algo, ¿sí? ¿A qué giro llego de un extremo a otro? Va a depender de la distribución de momentos y propiedades que tenga a lo largo del eje. ¿Sí? Este es un ejercicio en particular acá, pero no tiene por qué ser así. Obviamente está en equilibrio, pero la acumulación de esfuerzos genera esas distorsiones y por lo tanto esos giros relativos y demás. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien habló? Ah, sí, yo, profe. Te hago una consulta. Si en un ejercicio, por ejemplo, te piden el desplazamiento relativo entre E y A, o sea, la rotación relativa sería. Sí. ¿Se traza, qué tiene que trazar una recta desde el punto A hasta el punto S en E, ahí arriba del todo? No, tengo que integrar. Ya hice la integración. El gráfico de θ en función de X es el resultado de integrar esta expresión desde A hasta E. ¿Sí? Lo que pasa es que no hice la integración, le puse pendientes proporcionales a la magnitud del momento. ¿Sí? Sí. Lo tenés que hacer sí o sí por pasos, ¿no, profe? Sí, porque, a ver, esto va a terminar con expresiones como la que puse acá abajo. ¿Sí? Porque el momento es constante a lo largo de todo el tramo. Entonces, Claro, o sea, en AES tendrías que hacer la sumatoria de todos los delta de A a B, claro, o sea, y te va a dar algunos positivos y otros negativos. Exactamente. Tengo que entregar entre A y B, B y C, C y D, D y E, pero algunos van a sumar y otros van a restar. 3 suman y 1 resta. Y se va a ir acumulando. ¿Entendés? Claro. Es cuestión de integrar entre A, o sea, si ustedes dicen cuál es el giro relativo entre tal sección y tal otra. Bueno, hay que intentar integrar entre esas dos. ¿Cuál es el giro absoluto de tal sección? ¿Y respecto de qué? Me lo tienen que decir. Bueno, si yo tengo una sección empotrada,
claramente va a ser respecto de esa, que no gira. ¿Sí? En este caso puedo yo tener un árbol que está sometido a un momento torsor, como en un cigüeñal, por ejemplo, pero está girando. ¿Sí? Por eso los cigüeñales, los árboles y demás son redondos, y por suerte para estos casos tenemos solución analítica. No estamos hablando de las singularidades en el lugar de que estamos aplicando. ¿Sí? Ahí ya problema de concentradores de tensiones, otro tipo de problemas. Profe, y el hecho de que vos... Ah, perdón. No, perdón, habla. ¿Sí? El hecho de que vos tengas como distintos radios, por así decirlo, donde se van aplicando esos momentos A, B, C, D y E, que son como, digamos, platillos, ponele. Eso no te genera nada igual, o sea, no los tenés que tener en cuenta para el momento de inercia ni nada. No. Recuerden que el lugar de aplicación de las cargas puntuales, los momentos, no lo estamos considerando, son singularidades. ¿Sí? Eso es esquemático para indicar cómo hago para transmitir un esfuerzo torsor a un eje que está girando, por ejemplo. Generalmente son poleas, ¿sí? Son cigüeñales. ¿Sí? Está bien. Claramente acá no lo vamos a poder analizar. ¿Sí? Ustedes solamente concéntrense en calcular los giros sección a sección del eje principal. ¿Sí? Cómo llegan los momentos ahí, no se preocupen. En general van a tener cosas más sencillas. ¿Sí? Estos más complicados que esto no van a tener. ¿No? Pero ese caso es porque nos está dando el momento. Si nos da una fuerza aplicada, sería distinto, ¿no? Pero de alguna manera eso pasa, por ejemplo, ustedes tienen ejemplo con las vigas en el espacio, quebradas. Ustedes van a ir generando momentos torsores, pero van a estar mezclados con flectores, con axiales. Entonces, ahí van a tener tramos en los que tienen momento torsor y van a tener que un extremo respecto del otro va a girar. ¿Sí? Pero eso se va a acumular con otras flechas, o sea, ustedes van a tener que empezar a componer variaciones macroscópicas de tramos, pero que esos tramos están unidos y van a seguir unidos, y van a seguir teniendo quiebres de 90 grados o de lo que sea. ¿Sí? Lo vimos en flexión con la horquilla. ¿Sí? Cuando vayan al espacio van a tener tramos que están flexionados, pero después otros tramos que están torsionados. Y bueno, ¿cómo calculo el desplazamiento de un extremo si tengo el otro empotrado? Y bueno, es empezar a combinar cálculos de giros, flechas, desplazamientos horizontales, verticales, debido a distintos esfuerzos. ¿Sí? Eso es lo que van a terminar sabiendo en este módulo. Profe, ¿y secciones cuadradas vamos a ver? Sí, ahora ya, a partir de ahora vemos qué pasa con cuadradas. Pero fórmulas, porque no deducciones, porque no hay soluciones analíticas. Hoy en día se hace todo por modelado numérico. Bien, gracias. Bueno, sí, tenemos que pasar porque no vamos a terminar. Igual estas preguntas pueden venir después, en las aplicaciones que hagamos en las próximas clases, ¿sí? Y en la superposición que vayamos haciendo. ¿Sí? Ahora tengo que pasar a lo que sigue. Podría pasar que haya giro ahí. Todo puede pasar, todo depende de la integración de los momentos, o sea, de esa integral. Recuerden que si una sección gira o no gira, o cuánto gira, va a depender de la acumulación de giros a lo largo del eje. Eso es importante, que entiendan qué es phi, define localmente la tasa de variación espacial en el entorno de x, estoy tomando un diferencial de x, pero que yo tengo que integrar a lo largo de toda la viga para sacar valores absolutos o relativos. Eso es lo que tienen que recordar. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos ya una sección cuadrada, rectangular? Ya no pasa lo que pasaba. Acá hay alabeos, pero más allá de los detalles, porque no importan, no vamos a entrar en detalle, quiero decir, esto está en los libros y generalmente, como vamos a ver, se trabajan con tablas, con valores, con fórmulas que podemos deducir, pero que
definen estados tensionales o tensiones en puntos en particular. Porque si queremos calcular la distribución de tensiones, vamos a tener que ir hoy en día, que es mucho más fácil que como se hacía antes, mucho más fácil, sobre todo si estamos en régimen elástico, con modelado numérico, ¿sí? Ustedes ya con los años van a aprender a manejar esas cosas. Bueno, lo que quiero que analicemos acá es, si yo tengo un momento torsor, por ejemplo, ¿qué tensión se me generaría en este cubito que tengo acá? Que es un punto que está en un borde, en una esquina, ¿sí? Con dos caras que son superficiales, libres. Yo podría tener tensiones de corte debido al momento torsor en el plano X, el plano cuya normal es el eje X. No, porque está libre. ¿Qué es lo que está libre? ¿Por qué no puedo generar tensiones ahí? Recuerden que las respuestas tienen que ser con demostración, ¿sí? ¿Por qué no podría? Si yo tengo una tensión de corte, supóngase, ¿cuál sería esta? Sigma, en el plano ¿No hay X. distorsión ahí, profe? ¿Puede ser? Sí, X sí pero sería. después vemos el tema de las distorsiones. Vamos a ver, ¿puede existir estas tensiones? ¿Qué tensiones? La X sí. X en la adición Y. ¿Puede existir esta tensión? ¿Puede existir o no? No, porque si no se separaría, porque no tiene otra que la contrarreste. ¿Por qué esta no puede existir? La recíproca debería estar y no puede existir porque es superficie libre. En esta sección, que es superficie libre, no puede haber tensiones tau y X. ¿Sí? Entonces, esta no puede existir. Ahora analicemos la otra. ¿Puede existir esta? No, Perdón. tampoco. La otra puede existir, la otra posible, que sería sigma en el plano X en la dirección Z. ¿Puede existir? No. No, porque no existe esta, porque es superficie libre, de nuevo. Entonces ya vemos que en estos vértices las tensiones son cero. Y recordemos que habíamos visto que las tensiones eran máximas en la superficie, pero si pasamos a una sección cuadrada, rectangular, con estos tipos de bordes, a 90 grados, estas tensiones no pueden existir. Por lo tanto, en este punto, la tensión es cero. Sí puede existir una tensión que es paralela a la superficie, por ejemplo acá, en este podría existir esta tensión, ¿sí? En el plano X, ese sería el plano X, en la dirección, se me cortó. Bien, en la dirección, en el plano X, en la dirección Z, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver, lo voy a poner, después de borrar, ¿sí? Tenemos que en los bordes, estas tensiones, la superficie libre son cero y por lo tanto en el plano X no puede haber tensiones, mientras que en otros puntos superficiales que están lejos de los bordes vamos a tener tensiones, es posible tener tensiones. ¿Sí? ¿Cómo se deforma? Obviamente, como ahora no tenemos axisimetría y tenemos estas diferencias, empiezan los alabeos y la distribución de distorsiones que hacen que esto no pueda seguir la hipótesis de que las secciones planas permanecen planas y la solución analítica ya no nos sirve, ¿sí? Pero créanme
Si tomamos líneas, por ejemplo, uniendo los extremos, las tensiones son sí cero en el eje baricéntrico, en el eje, y sobre todo en el eje del árbol, de la viga, ¿sí? Arrancan en cero, se desarrollan, pero fíjense que los extremos llegan a cero, mientras que en la parte media de los lados llega a un máximo, ¿sí? Y ahí es donde vamos a tener las tensiones máximas, y fíjense que si ustedes consiguen una especie de flujo de tensiones para generar el momento torsor, las tensiones van para acá, acá van para abajo, acá van para la derecha y acá van para arriba, generando la circulación necesaria para que la integración me genere un momento torsor, ¿sí? Pero fíjense que en estas diagonales, líneas que van hacia los extremos, pasan por el centro, la tensión va a cero. En los ejes principales de inercia, las tensiones van a un máximo, y la máxima tensión posible en una sección como esta se obtiene a lo largo del lado menor, en este caso B, a lo largo del eje Z, ¿sí? Tenemos una base, por ejemplo, por altura, ¿sí? El lado mayor, ¿sí? Va a tener las máximas tensiones normales, ¿sí? Y la distribución más importante es a lo largo del eje menor, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora con una formulita que se utiliza directamente, no la vamos a desarrollar porque esto es experimental o por modelado numérico, se desarrollan tablas. Lo que van a tener es, perdón, las máximas tensiones que tenemos en estos puntos, ¿sí? Ustedes van a tener la fórmula para calcular la máxima tensión, y el sentido, si es para la derecha o para la izquierda, por ejemplo acá abajo, va a depender del sentido del momento torsor, ¿sí? Por eso era importante saber qué tipo de giro generaría. Después si es positivo o negativo no importa tanto, como ustedes lo definen. Bueno, lo que se obtiene es esto, que son estas presiones para calcular las tensiones máximas, ¿sí? Que recuerden que está en este punto, o en este, ¿sí? A lo largo del eje menor, y en punto superficial sobre el eje mayor, ¿sí? Y bueno, acá nuevamente interviene el momento. Este término de abajo, fíjense que hace como IP sobre B, ¿sí? Si el B que estaba arriba, que es el Z máximo, baja, me queda el IP sobre B, o algo así. Y acá me queda también el MX y este HB cubo, que hace las veces de momento de inercia polar. Y obviamente aparece para el giro el módulo de corte. Estas expresiones son muy similares a las otras, lo único que falta una constante, C1 y C2, que como ven en la tabla, dependen de la relación entre H y B, ¿sí? Cuando tenemos un cuadrado, la constante vale 481 y 709, y a medida que aumenta H sobre B, o sea, se hace más alargado, más rectangular, las constantes van bajando, y en el extremo, cuando H sobre B supera los 10, ya se puede considerar esta solución, donde las constantes es igual a 3. Y eso, vamos a ver, se utiliza para cuando las secciones son muy largas respecto de una dimensión, donde B se termina siendo espesor y H una determinada longitud, ¿sí? Entonces, bueno, en el caso de secciones rectangulares o cuadradas utilizarán estas constantes, y en el caso de perfiles delgados, abiertos, fíjense que es el extremo cuando H sobre B tiende a es más de 10 o tiende a infinito. Fíjense que ya con 10 estos parámetros son muy cercanos a 3, con muy poquito más llegan a 3. Entonces, para aquellos casos donde usted tenga una sección, una determinada longitud,
que más de 10 veces el espesor T, en este caso B se transforma en T, y tenemos estas expresiones que permiten sacar las tensiones de corte y los giros en función de las dimensiones. Fíjense que es la misma solución que la anterior, nada más que se reemplazó H por H de grande o por S, porque pueden ser rectas o curvas, como en este caso, y T, ahora B se reemplaza por T, que es el espesor. Y aparece acá la constante 3, porque ya suponemos que H es más de 10 veces T. ¿Sí? Y lo mismo con el giro. Aparece la constante 3, es la misma expresión que la anterior. En el caso de tener secciones ramificadas como esto, es muy común, un doble T, una T, ¿sí? Esta es un poquito más complicada. Acá se supone que el momento se distribuye en distintos tramos, donde puedo aplicar esta fórmula. Un M total está dado por un M1 que se distribuye en H1, un M2 en este tramo vertical, un M3 en H3, un M4, un M5, un M6, con distintos espesores y longitudes. ¿Sí? Mientras que en el giro lo que se supone es que todos los tramos giran experimentan el mismo giro respecto al eje X, e igual al giro que experimenta toda la sección. ¿Sí? Y eso está expresado con las expresiones que tiene acá. Esto está en el apunte que subí también, así que es lo único que tienen que tener. Recuerden que acá lo que define las tensiones son el espesor. Y algo muy importante es este esquema que está acá, porque es importante entender que para generar un momento torsor, o para definir las tensiones generadas por un momento torsor, yo tengo que tener que a lo largo de la sección, que es maciza en este caso, tengo tensiones que van hacia allá, pero tienen que volver. Por eso es que yo tengo un gradiente que hace que el sentido de las tensiones cambie a lo largo del espesor. Y obviamente las tensiones máximas están en las superficies. ¿Sí? Y acá el 0 está en la línea media definida por el espesor, la sección media equidistante de la superficie. Y por lo tanto, acá, si ustedes definen las tensiones acá, por ejemplo, con un momento en este sentido, un momento torsor, ¿sí? Yo acá voy a tener tensiones que van para allá, que vienen por acá, que bajan por acá, van para allá arriba, ¿sí? Acá van para allá y vienen por acá, ¿sí? Acá bajan y suben, ¿sí? Y localmente yo puedo ir planteando el aporte de distintos MT que sumados me generan este MT que puedo calcular con esta expresión, ¿no?